El hombre que jugó a ser Dios y por un momento creyó que lo había logrado. Consiguió encontrar mosquitos fosilizados y crear dinosaurios, pero el control que él tenía sobre estas criaturas era tan solo una ilusión. Y esa ilusión trae un mensaje que sigue vigente hasta el día de hoy. Antes de que se desatara el caos, la historia nos sitúa en una isla recóndita llamada Nublar. Ingenieros y soldados intentan mover una gran caja, pero la criatura que contiene está ansiosa. Y en un descuido consigue tomar a un hombre por las piernas, a quien comienza a devorar. Días después, un abogado llamado Donald llega a una excavación en representación de los inversionistas del parque. Tras el reciente accidente de un trabajador, los aseguradores exigen una evaluación de seguridad antes de permitir que el proyecto continúe. Donald se reúne con Juanito, un recolector de ámbar, quien le muestra un mosquito fosilizado. Le explica que necesitan la aprobación del doctor Alan Grant para calmar a los aseguradores, pero Juanito le advierte que será difícil convencerlo. La toma cambia y finalmente conocemos a Alan, un paleontólogo que acaba de descubrir un fósil de Velociraptor. Un programa de computadora ayuda a ver el fósil completo antes de ser desenterrado, pero Grant muestra algo de menosprecio por estas nuevas tecnologías y por la tecnología en general. Explica que los dinosaurios probablemente se parecían más a las aves que a los reptiles. Un niño comenta que eso suena aburrido, así que Alan le describe con detalle cómo cazaban en manada y cómo lo abrían con sus garras antes de devorarlo vivo. Todo mientras usa una garra de Velociraptor real que siempre carga consigo. Un relato que consigue asustar al niño. Luego conversa con la doctora Ellie, una paleobotánica con la que tiene una relación sentimental y laboral. Esta sueña con tener hijos, aunque Alan dice que los niños solo traen problemas, dejando claro que eso de tener hijos no es lo suyo. De pronto un helicóptero aterriza y les indica que tienen que ir a la casa rodante. Ahí se encuentra John Hammond, un hombre mayor completamente vestido de blanco y dueño de una empresa llamada InGen. Este descorcha una botella de champaña y les dice, sonriente, que sus 50 millones anuales invertidos están dando frutos. Les cuenta a Alan y Ellie que tiene una isla cerca de Costa Rica donde ha creado un parque relacionado con dinosaurios, aunque evita dar muchos detalles. Explica que quiere avanzar, pero los abogados lo frenan, en especial uno que representa a los inversionistas. Con la ayuda y aprobación de ambos podría hacerlo prosperar. A cambio les ofrece llevarlos a la isla y financiar sus excavaciones por 3 años más, una propuesta imposible de rechazar. Aceptan encantados y celebran con un brindis. Alan y Ellie se abrazan. La toma cambia y conocemos a Dodson y a Dennis. Dennis trabaja en la empresa de InGen como programador, pero tiene planes de traicionarlos. Dodson le entrega a Dennis una gran cantidad de dinero en efectivo y una lata de crema de afeitar, que en realidad es un contenedor secreto para guardar embriones de dinosaurio. Le pide que robe los embriones del laboratorio de InGen y los entregue en un muelle. Dennis se regocija al enterarse de la cantidad absurda de dinero que acaba de ganar y le promete que conseguirá el objetivo. Aquí me voy a detener un momento para hablar de uno de los protagonistas de esta historia y quien tendrá el cambio más significativo a lo largo de la misma, Alan Grant. Con pocos minutos en pantalla ya podemos hacernos una idea de que Alan es un hombre que siente una gran pasión por lo que hace y tiene una entrega total a su trabajo. Y aunque es alguien algo solitario, se le ve feliz, satisfecho con su vida y convencido de que las cosas están perfectas tal y como están. No obstante, por las interacciones que tuvo con el niño y con el programa de excavación, pudimos notar que también es un hombre algo rígido en cuanto a sus emociones y en su forma de vivir. Algo que se puede ver reflejado sobre todo en el tipo de trabajo que tiene. Es paleontólogo y trabaja con fósiles, o sea, cosas del pasado, muertas, silenciosas y que ya no van a cambiar. Alan puede estudiarlos, controlarlos y entenderlos sin que nada lo saque de su zona de confort. En ese sentido, su trabajo representa un encanto por el pasado y un gusto por la comodidad que éste le ofrece. Un trabajo donde trata con lo predecible. Su relación con la tecnología también dejó ver ese mismo apego a lo conocido y su rechazo a lo nuevo. Por ejemplo, vimos cómo despreció los avances modernos, como las computadoras que podían ver a través de la Tierra. Parece ser que Alan siente que ese tipo de progreso le quita autenticidad al descubrimiento, pero en el fondo lo que realmente teme es perder la estabilidad que ha construido en su vida. Esa misma resistencia al cambio también se manifiesta en lo personal y podría explicar por qué, a diferencia de Ellie, Alan se niega a la idea de tener hijos. Los niños para él representan todo lo que intenta evitar: el caos, lo impredecible y el cambio en su vida. Tener hijos significaría transformar por completo su estilo de vida y enfrentarse a una incertidumbre que no puede estudiar ni controlar. Y creo que eso también podría explicar su reacción con el niño al que le contó la historia del Velociraptor. Lo hizo con frialdad, incluso con un toque
de satisfacción al verlo asustado, como si necesitara reafirmar su rechazo hacia lo nuevo y lo impredecible. Alan y Ellie viajan en helicóptero hacia la isla de John junto al Dr. Malcolm, un matemático experto en teoría del caos con una actitud de rebelde, irónica y completamente vestido de negro. Al llegar, la isla resulta enorme y cubierta de vegetación. Una caravana del Parque Jurásico los recoge, mientras el abogado advierte a John que si en 48 horas no demuestra que todo está bajo control, recomendará a los inversionistas retirar su dinero. John lo tranquiliza y continúan con el trayecto, pero después de unos minutos conduciendo, los vehículos se detienen. Alan escucha ruidos extraños, así que gira la cabeza. Lo que tiene a su lado lo deja tan impresionado que voltea la cabeza de Ellie, revelándonos que en esa isla hay un dinosaurio vivo. Es un brachiosaurio que camina, come hojas y es gigantesco. Los paleontólogos no pueden ni creerlo. Cuando el abogado lo ve, exclama: "Haremos una fortuna con esto". Pero eso no es todo. Frente a ellos se encuentra un lago con más dinosaurios de distintas especies, todas juntas coexistiendo como hace millones de años. John, sintiéndose orgulloso de su proyecto, les dice a sus invitados: "Bienvenidos a Jurassic Park". Alan, sorprendido, le pregunta a John cómo logró crear dinosaurios. John los lleva a los laboratorios, donde una animación explica que extrajeron ADN de mosquitos fosilizados en ámbar y completaron las partes faltantes con ADN de rana. El grupo presencia el nacimiento de una cría, y cuando Malcolm pregunta si podrían reproducirse solos, John responde que no, ya que fueron modificados para que todos sean hembras. Sin embargo, Malcolm duda de esa seguridad y afirma que la vida siempre encuentra la forma. Antes de marcharse, el grupo observa cómo alimentan a velociraptors con una vaca viva. Ahí conocen a Robert, el guardabosques y experto en velociraptors, quien explica que son criaturas muy inteligentes y agresivas. Posteriormente tienen una comida donde se discuten las opiniones de los expertos. En primer lugar, el abogado ríe y saborea las decenas de miles de dólares que podrán cobrar por entrada. Sin embargo, Malcolm se indigna. Les hace ver que hay una falta de humildad por la naturaleza y le dice a John que no está viendo el peligro que el proyecto trae consigo. Argumenta que se colgaron del conocimiento de otros y que si bien desarrollaron avances importantes, los científicos estuvieron tan ocupados pensando en cómo podían hacerlo que nunca se detuvieron a pensar si debían hacerlo. Ella advierte que están frente a ecosistemas que no saben cómo controlar. Señala que de hecho en el edificio hay plantas venenosas, pero las pusieron solo porque se veían bonitas. Buscando algún comentario positivo, John le pregunta a Alan, quien le recuerda que humanos y dinosaurios son especies separadas por 65 millones de años de evolución y que nadie puede prever cómo resultará esa convivencia. Más tarde, los nietos de John llegan a la isla. Sus nombres son Lex y el pequeño Tim. Él los recibe con entusiasmo y los invita a continuar el recorrido en vehículos autónomos. El pequeño Tim es fan de Alan, incluso leyó su libro, pero Alan, algo incómodo, lo cambia de vehículo. Pues como ya vimos, los niños no son lo suyo. El tour comienza mientras John observa desde la sala de control, donde puede ver cada rincón del parque y comunicarse por micrófono. La primera parada son los dilofosaurios, conocidos por escupir veneno, pero ninguno aparece, lo que decepciona a Ellie. Aunque John asegura que todo está bajo control, en la cabina de mando un supervisor le informa que los vehículos tienen fallas en las luces y que ese es el problema número 150 del día. En los controles también está Dennis discutiendo con John porque según él no le pagan lo suficiente. Cuando el grupo en el tour llega al área del tiranosaurio Rex, todos esperan con ansia. Pero después de mucho esperar, el T-Rex no aparece. Ni siquiera la cabra que usan como señuelo logra traerlo, lo que hace pensar a Malcolm que el parque es un fiasco. El tour continúa hasta que Alan nota algo a lo lejos, así que baja del vehículo. Al acercarse, descubre un triceratops enfermo. Un trabajador del parque les permite aproximarse y los paleontólogos lo observan fascinados. Mientras tanto, en la sala de control todo sigue fallando. Los técnicos detectan una tormenta en camino y deciden suspender el tour, lo que enfurece a John. Tras examinar al animal, Ellie decide quedarse con el guardabosques, mientras Alan, Malcolm, el abogado y los niños se regresan al vehículo sin saber que lo peor está por comenzar. El barco con los trabajadores del parque está por zarpar, por lo que Dennis pone en marcha su plan para robar los embriones. Para hacerlo sin ser visto, desactiva parte del sistema del parque fingiendo una actualización, pero al hacerlo también apaga las cámaras, los coches del tour, las líneas telefónicas y las cercas eléctricas. Con los embriones en mano, huye en su auto, aunque pronto se pierde. Mientras tanto, los vehículos de los niños, el abogado, Malcolm y Alan quedan detenidos justo frente al cerco del T-Rex, que esta vez sí aparece. El T-Rex es gigantesco e imponente. Primero devora a la cabra, bañando el auto en sangre, y luego rompe los cables de la jaula. Aterrorizado, el abogado huye hasta un baño cercano, dejando solos a los niños que encienden una lámpara para pedir ayuda. El problema es que el tiranosaurio caza detectando el movimiento. Alan lo sabe, pero Lex no. Así que la bestia ataca el vehículo hasta volcarlo. Para distraerlo, Alan enciende una bengala y la lanza lejos, pero el T-Rex termina
encontrando al abogado y lo devora. Alan logra rescatar a Lex, aunque Timmy queda atrapado junto con el auto en un árbol. La niña entra en pánico al recordar cómo el abogado los abandonó, pero Alan la calma diciéndole: yo no te dejaré. Luego sube al árbol para ayudar a Timmy. Lo tranquiliza, lo anima y ambos bajan justo a tiempo antes de que el carro caiga sobre ellos. En la sala de control, las cámaras finalmente vuelven a funcionar. John y Ellie, que ya había regresado, ven que los niños están en peligro. John envía al guardabosques a ayudarlos y Ellie decide acompañarlo. Cuando quedan solos, el técnico principal, Ray Arnold, le informa a John que no podrá reactivar los sistemas sin Dennis. ¿Y dónde está Dennis? Bueno, las cosas no le están saliendo muy bien. Choca con un cartel, se pierde, baja del auto y resbala perdiendo sus lentes. Intenta buscarlos, pero luego recuerda que pronto será millonario y dice: me puedo comprar otros. Camina a ciegas hasta que, sin saberlo, entra en la jaula de los dilophosaurios, que le escupen veneno en la cara y terminan devorándolo vivo. Las muestras de embriones caen de sus manos y flotan río abajo. Estoy seguro de que cuando Dennis vio todo ese dinero que ganaría, no pensó que todo fuera a terminar en tragedia. Y esto fue porque el mal llegó disfrazado. Una idea que podemos ver recurrente en esta película, donde las peores decisiones que han desencadenado las consecuencias más terribles no han surgido del odio o de la crueldad o del deseo de venganza. Han surgido de deseos aparentemente normales como el éxito, el logro o el reconocimiento. Primero tenemos al abogado Donald. Desde el inicio él no estaba ahí por los dinosaurios o por el milagro científico. Estaba ahí porque representaba a los inversores que veían todo esto solamente como una oportunidad de negocio. Por eso su primera reacción al ver los dinosaurios fue pensar que se volverían ricos sin siquiera mostrar asombro por el logro científico. En ese gesto se vio una forma sutil de corrupción moral. No es un delito, pero sí una pérdida de la ética. Es el mal que se disfraza de eficiencia, de éxito o de visión empresarial. El abogado representaba a las grandes corporaciones y a los inversionistas que, bajo la apariencia de progreso, justifican cualquier exceso con tal de obtener un retorno. El tipo de mal que no necesita intención destructiva para causar daño, solo le basta con no mirar más allá de la ganancia. Por su parte, Dennis es un personaje que representa el mal disfrazado de la promesa de dinero y estatus. Era un empleado resentido que se dejó de seducir por la promesa de una gran suma de dinero a costa de traicionar sin importarle las consecuencias para los demás. Se justificó diciendo que no le pagaban lo suficiente o que no lo valoraban. En su caso, el mal se escondió otras frases como tengo derecho o me lo merezco, pero esa racionalización lo cegó ante las consecuencias y su ambición terminó liberando el caos que destruyó todo a su paso, incluido él mismo. Tanto Dennis como Donald terminaron pagando el precio de haber querido más dinero, más poder, más reconocimiento y más estatus, sin importar el cómo. En ambos casos, el deseo se puso encima de la responsabilidad. Y cuando eso sucede, el mal ya no necesita una mala intención para aparecer. En este caso, tan solo bastó una decisión impulsiva envuelta en la excusa del progreso o en la necesidad de sentirse recompensado. Una vez visto esto, quiero contarte de un tema que tiene mucha relación con esto y un proyecto en el que me veré involucrado. Hay un libro que data de la mitad de la Segunda Guerra Mundial, o sea, 1942, y lleva por nombre Cartas del Diablo a su sobrino, escrito por C.S. Lewis. El libro está compuesto por una serie de cartas que el demonio Scrutopo le escribe a su sobrino Orugario, un joven diablo aprendiz. En ellas, Scrutopo le da consejos sobre cómo tentar a un ser humano, al que Scrutopo llama el paciente, para alejarlo de Dios, a quien los demonios llaman el enemigo, y conducirlo al infierno. Lo peculiar de este libro es que Lewis invierte el punto de vista tradicional, porque aquí el mal es quien habla y el bien es visto como lo indeseable. Pero esta inversión permite observar con ironía los mecanismos de la tentación, mostrando cómo los seres humanos podemos ser desviados del bien, pero no necesariamente por grandes pecados, sino que muchas veces el mal está disfrazado en pequeños egoísmos y distracciones, indiferencias, o los pensamientos de culpa y desesperanza. Más que un tratado teológico, Lewis construye un retrato psicológico de la tentación, casi un manual de autodefensa interior, sencillo, lúcido y sorprendentemente actual. Cada carta revela cómo las pequeñas distracciones pueden alejarnos de lo esencial, haciéndonos perder el enfoque y la serenidad. De hecho, acabo de prestar mi voz para darle vida a Scrutopo, es decir, el diablo tío, en el nuevo reto de la app Hallow. Te cuento un poco por si te interesa. En Hallow hay una gran variedad de meditaciones y ejercicios diseñados para fortalecer la atención, la paz mental y el crecimiento espiritual, muy en sintonía con las ideas que plantea Lewis en este libro. En este reto en el que participé, Cartas del Diablo a su sobrino, también
También estarán el reconocido sacerdote Osvaldo Agudelo y Hiram Edery, de Manual para Enamorarse. Ellos compartirán reflexiones sobre la vida espiritual, mostrando que si las cartas del diablo revelan las trampas que enfrentamos, la oración o la reflexión interior nos recuerda el camino para superarlas. Pero bueno, regresando al análisis de la película, este mismo concepto del mal disfrazado lo podemos ver presente de dos formas, la que ya vimos con Dennis y el abogado, y también con la figura de John, pero de él hablaremos más adelante. Mientras tanto, Ellie y el guardabosques llegan a la jaula del T-Rex, donde encuentran a Malcolm herido e inconsciente. Lo suben al vehículo y cuando el T-Rex reaparece, aceleran a fondo para escapar y salvarse. Esa noche, John cena en el restaurante del parque acompañado por Ellie, quien se le ve cansada después de la persecución anterior. John le cuenta que su primer proyecto fue un circo de pulgas. No había pulgas reales, todo era motorizado, pero ahora quiso crear algo auténtico, algo que pudiera verse y tocarse. Ellie le responde que no todo debe razonarse, sino sentirse. John así y admite que su error fue depender demasiado de la automatización. Promete corregirlo, afirmando que la creación es un acto de voluntad pura. Con confianza, exclama: la próxima vez será perfecto. Sus palabras, lejos de inspirar a Ellie, le enfurecen. Le recuerda que sigue siendo un circo de pulgas, una ilusión. John intenta justificarse: cuando tengamos control, pero ella lo interrumpe. Esa fue la ilusión, creer que tenían control. Le señala que se dejó deslumbrar por el poder de este lugar, perdió el respeto por él y ahora ese poder está suelto. Antes de irse, le deja claro que lo único importante son las personas que quieren, las que están allá afuera muriendo. Ella prueba una cucharada de helado y dice que está bueno. John, con tristeza, responde: no reparamos en gastos. Para este punto, las consecuencias de las decisiones de John son más tangibles que nunca. Y en mi opinión, estas consecuencias pueden ser entendidas como una crítica a la idea del progreso como un fin en sí mismo. Yo sé que la palabra progreso suena como algo muy bonito, pero permíteme explicar. Vivimos en una época donde todo avance tecnológico o científico suele asumirse automáticamente como algo bueno, como una señal de que estamos mejorando, pero pocas veces nos detenemos a pensar si esos avances realmente nos están llevando a un lugar mejor. Encontré un libro llamado A Road to Nowhere, un camino hacia ningún lado, de Matthew W. Slavok, que habla sobre estas ideas. Slavok cuenta que a lo largo de la historia, la humanidad ha cargado con una fe casi religiosa en el progreso, creyendo que la historia siempre avanza hacia adelante y que cada innovación nos acerca a un futuro más racional, más controlado, más seguro y en general mejor. Pero Slavok piensa que esa confianza puede ser una forma de autoengaño. Muchos pensadores, como Tolstoy, Henry Adams o Spengler, han demostrado que la fe en el progreso suele venir acompañada de la creencia de que podemos dominar el rumbo del mundo, cuando en realidad ni la historia ni la naturaleza se dejan gobernar. Y eso es exactamente lo que encarna John Hammond. En primera instancia, su proyecto parece tener una buena intención. Él simplemente quiere que el mundo vea algo real y tangible. Pero detrás de esa idea hay una ingenuidad o arrogancia típica de quien confunde la capacidad de crear con el derecho de hacerlo. Hammond representa al hombre que cree que consiguió ser Dios, que está convencido de que con suficiente dinero y ciencia podrá tener todo bajo control. Sin embargo, como plantea Slavok, la idea misma de control absoluto es una ilusión. El progreso humano no está exento de consecuencias imprevisibles, porque ni la naturaleza ni la historia responden a nuestros planes. Por más que avancemos científicamente, seguimos siendo los mismos seres contradictorios, ambiciosos, impulsivos y vulnerables al error. Esa es, según Slavok y los pensadores que analiza, la gran falla del pensamiento progresista: creer que la racionalidad y la tecnología pueden dominar una realidad que por definición es impredecible. Lo que hoy consideramos un logro puede mañana volverse una amenaza, y lo que parece progreso puede terminar revelándose como una forma más sofisticada de descontrol. Un ejemplo moderno de esto pueden ser las pantallas o las redes sociales. Al principio todo parecía progreso, ya que nos ofrecían más comunicación, más entretenimiento, más conectividad y más acceso al conocimiento. Pero también hubo consecuencias mucho más difíciles de contener. Hoy en día se sabe que las pantallas pueden causar dificultades cognitivas, como una menor capacidad de concentración o atención sostenida, especialmente en niños. Además, las redes sociales, si bien han conectado a mucha gente, también han sido usadas como herramientas de manipulación con fines políticos y económicos, y sus algoritmos están diseñados para premiar contenido que genera más reacciones, muchas veces siendo este el que genera más dopamina, creando así una dinámica adictiva. En resumen, lo que al principio se vendió como un avance increíble terminó revelando que el progreso, una vez más, no estuvo libre de efectos y riesgos que nadie anticipó. Lo mismo está ocurriendo en el Parque de Hammond. Un logro científico presentado como el pináculo del ingenio humano terminó desbordándose y mostrando que el control en realidad nunca existió. Su contraparte, Malcolm, que precisamente está vestido de negro, resumió todas estas ideas de ilusión de control en una sola frase que me pareció una de las más importantes de toda la película. Pasaron tanto tiempo pensando en cómo hacerlo que nunca se detuvieron a pensar si debían hacerlo. Malcolm representa la voz que Slavok rescata en su libro, la de los pensadores que no
no rechazaron el progreso, pero advirtieron sus sombras. Autores como Tolstoy, Henry Adams o Spengler entendieron que cada avance tiene un costo y que el verdadero peligro aparece cuando dejamos de cuestionar lo que hacemos solo porque lo consideramos moderno. Todos ellos coincidían en algo: el progreso sin conciencia puede volverse destructivo porque la técnica avanza más rápido que nuestra capacidad moral para comprender sus consecuencias. Por eso yo creo que Jurassic Park no es una película sobre dinosaurios. Los dinosaurios y las muertes que ocasionan son solo un recordatorio de que el problema no es el progreso en sí, sino cuando el progreso se disfraza de bien y dejamos de ponerlo en duda, porque es entonces cuando, como John, confundimos la capacidad de crear con la capacidad de entender lo que estamos desatando. Por su parte, Alan y los niños se refugian en la cima de un gran árbol desde donde observan a varios brachiosaurios comiendo al anochecer. Alan, maravillado, imita sus sonidos. Lex se asusta y dice que solo atraerá a esos monstruos, pero él le responde amablemente: no son monstruos, solo animales. Además, son herbívoros. Sus palabras y un abrazo calman a los niños. Le preguntan qué harán él y la doctora si dejan de excavar fósiles. Y Alan responde: no sé, supongo que también tendremos que evolucionar. Luego se ríe con los chistes malos de Timmy y les dice que duerman tranquilos. Él se quedará despierto toda la noche por si los dinosaurios regresan. Antes de descansar, Alan tira la garra de Velociraptor que siempre cargaba consigo. Al amanecer, Alan y los niños despiertan junto a un brachiosaurio y disfrutan un momento de calma, hasta que descubren huevos. Los dinosaurios se están reproduciendo. Alan explica que como usaron ADN de ranas capaces de cambiar de sexo, los dinosaurios hicieron lo mismo, lo que le hace recordar la frase de Malcolm: la vida siempre encuentra la manera. Lo que acaba de suceder aquí es la muestra de que Alan está comenzando a cambiar. Literalmente acaban de tener un momento padre e hijo los tres, casi como si hubieran ido un domingo por la tarde a hacer un picnic en el parque para ver el atardecer, solo que en este caso es una isla remota con dinosaurios asesinos. Pero la esencia es la misma, una situación muy paternal. En la escena que vimos les habló con ternura, se rió de los chistes de Tim, le enseñó a Lex no temerles a los dinosaurios y hasta los tranquilizó diciendo que él se quedaría vigilando toda la noche. Y para remarcar aún más el cambio de Alan, este se deshizo de la garra, el mismo objeto con el que al inicio asustó al niño en la excavación. Un gesto que puede simbolizar el abandono de su antigua forma rígida y estática de ver las cosas. Si nos ponemos a pensar, estos cambios en Alan no han sido causados por un gran momento o una gran revelación. Alan está cambiando porque la vida lo puso en una situación donde no tuvo más opción que involucrarse. Nunca había convivido realmente con niños y de pronto estaba atrapado con dos en medio de una jungla llena de dinosaurios. El instinto de supervivencia lo empujó a protegerlos y esa misma necesidad lo llevó a pasar con ellos más tiempo del que jamás habría pensado. Y en esa convivencia descubrió que Lex no era tan insoportable como creía, que los chistes de Tim no eran tan malos y que había algo profundamente gratificante para él en enseñarles sobre los dinosaurios, en escucharlos, en protegerlos o en cuidar de ellos, casi, insisto, como un padre. Y sin darse cuenta, esa experiencia comenzó a mover algo dentro de él, algo que ya existía, pero que por temor a perder su comodidad no se había dado la oportunidad para explorar. Así que cuando dijo, supongo que también tendremos que evolucionar, reconoció, aunque sea inconscientemente, que él también está cambiando. Mientras tanto, John, el guardabosques, Ellie, Malcolm y Arnold llegan a la conclusión de que para escapar de la isla deberán de apagar todo el sistema para reiniciarlo, ya que Dennis dejó todo bloqueado. Después de reiniciar el sistema, lo único que tienen que hacer es activar los interruptores de otra zona. Arnold sale a hacerlo, pero no regresa. John intenta calmarse diciendo que es solo un retraso, que todos los grandes parques los tienen, incluso Disney. Cansado de esperar, el guardabosques toma una escopeta y sale con Ellie, pero pronto se dan cuenta de algo terrible. Sin cerca eléctrica que los contuviera, los Raptors han escapado y ahora los están cazando. La base está cerca, así que el guardabosques le pide a Ellie que corra mientras él distrae a los Raptors. Ella logra llegar al lugar y, guiada por radio por John, comienza a reactivar la electricidad. Mientras tanto, Alan y los niños avanzan por las colinas. En el camino ven una manada de pequeños dinosaurios y al T-Rex devorándolos. Poco después llegan a una cerca eléctrica. Alan se asegura de que no haya voltaje, dándole un pequeño susto a los niños. Pero justo cuando comienzan a escalar, Ellie activa los interruptores del parque sin saber que están ahí. Alan le grita a Tim que salte, pero es demasiado tarde. La corriente lo lanza por los aires. Ellie, creyendo haber restablecido la energía, suspira. Pero repentinamente una garra intenta atraparla, ya que un velociraptor ha entrado en el cuartel. Huye aterrada hasta que siente una mano sobre su hombro, pero se horroriza aún más al darse cuenta de que es el brazo mutilado de Arnold. Entre gritos y arañazos logra escapar con vida. Quien no corre con tanta suerte es el guardabosques, ya que es emboscado y devorado por los demás Raptors. Por su parte, Alan hace una labor heroica que logra reanimar a Timmy. Los tres llegan al comedor del parque, donde Alan deja a los niños para buscar al resto del grupo. Pero mientras los pequeños comen, dos Raptors y
irrumpen en la sala. Los niños, aterrados, corren a esconderse en la cocina. A la par, Alan encuentra a Ellie y a los demás, quienes le informan que los Raptors están sueltos. Los dinosaurios persiguen a los niños hasta la sala de control, donde consiguen encerrarse. Uno logra seguirlos e intenta abrir la puerta, pero Lex toma el control de la computadora y tras unos segundos de tensión consigue bloquearla justo a tiempo. Alan llama a John para confirmar que los teléfonos funcionan y pedir los helicópteros. Lo primero que John pregunta es: ¿los niños están a salvo? Al escuchar que sí, suspira aliviado. Pero la calma dura poco. Los Raptors logran entrar y todos huyen hasta el salón principal. Un Raptor se prepara para atacar cuando el T-Rex irrumpe en la sala y los devora, dándoles la oportunidad de escapar. Afuera, John los espera. Mientras suben al auto, Alan le dice: después de esta evaluación, no pienso aprobar el parque. John asiente. Yo tampoco. Antes de irse, John mira su creación por última vez. En la última escena, el grupo abandona la isla en helicóptero. Los niños duermen recostados sobre Alan, que los sostiene con los brazos y los mira con una ternura que antes no conocíamos en él. Ellie lo observa y sonríe. No hacen falta palabras para entender que algo en Alan ha cambiado. Ya no es el hombre que se incomodaba con la idea de tener hijos ni el que temía perder su estabilidad. Ahora transmitió calma, afecto y una sensación de paz. Ahora es alguien que dejó de aferrarse al pasado y aprendió a no temerle a lo incierto, a dejarse transformar por las experiencias y a seguir evolucionando. Además, justo eso es lo que se me hizo más interesante sobre la historia de Alan, que no trató solo sobre la paternidad, sino sobre la forma en que enfrentamos los cambios que la vida nos impone. A veces no elegimos cambiar simplemente por voluntad, sino que la vida nos obliga a hacerlo. Cambiar de ciudad, de amigos, de trabajo, de dinámicas o hasta de pareja. Son situaciones en donde simplemente no queda otra opción. Y aunque al principio puede darnos miedo o incomodarnos, muchas veces esas experiencias esconden oportunidades en donde encontramos mucho más de lo que imaginábamos. Alan no buscó cambiar, pero al hacerlo descubrió que cuidar, enseñar, el rol paterno podía darle sentido. Y eso muy seguramente reconfiguró su propósito y su vida. Así que vale la pena recordar que cuando la vida nos orille a evolucionar, vale la pena estar abiertos a lo que puede ofrecer, ya que incluso los cambios que no elegimos pueden dejarnos más de lo que creíamos perder.